¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles, profesoras, profesores. Espero estén teniendo una semana bonita. Ya hoy es miércoles y pues bueno, espero todo vaya bien. Voy a arreglar aquí lo que voy a presentar. No, no creo que todavía no se ve bien. Bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Creo que ya resolví la situación. El día de hoy vamos a estar hablando de dos conceptos que son de nuestros conceptos favoritos, preferidos aquí en el instituto. Me refiero a la educación y a la pedagogía. Antes, permítame comentarles que estamos felices porque el 9 de agosto, el próximo 9 de agosto, da inicio la tercera generación de la licenciatura en pedagogía y eso nos pone muy felices. Estamos seguras que se va a hacer un grupo bastante bonito, como los grupos que han estado. Si ustedes van teniendo algún comentario, alguna aportación de lo que vamos a ir revisando, por supuesto que lo pueden ir poniendo y trataremos de irlo abordando. Ya nos estamos conectando. Muchas gracias a las que están, a los que están. Y este tema surge por una inquietud de algunos estudiantes que no saben qué estudiar, si educación o estudiar pedagogía, ¿no? Entonces, en ese sentido, estuve platicando con ellos y les dije que iba yo a tratar de compartir algunas ideas. Y no es tan sencillo de repente para mí porque puedo divagar un poco, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Voy a empezar con una idea de
Jacques Delors, que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Y lo primero que pongo aquí es si vamos a definir a la educación o vamos a tratar de adentrarnos al planteamiento, ¿qué es la educación? ¿Por qué digo esto? Cuando, cuando revisamos el texto de Octavio Feuillade, que se titula Antropología de la Educación, Feuillade dice que es importante, antes de estudiar un concepto, comprender su naturaleza. Y, y esto va totalmente en contra de definir al concepto. Cuando nosotros estudiamos la licenciatura, ustedes podrán recordar que en el primer semestre, inclusive el segundo, aprendíamos conceptos a partir de sus definiciones. Un servidor que estudió psicología, en un primer momento, eh, leíamos textos en donde citaban y decían, la psicología es la ciencia que estudia, y normalmente eso sucede siempre en el primer, segundo semestre, en los primeros semestres de la formación profesional, que nos enseñan conceptos a través de definiciones de ciertos autores o definiciones de ciertas cosmovisiones. Y no está mal. Sin embargo, en un estudio más profundo, más epistemológico, hay términos, dice Feuillade, que se convierten en conceptuales. Y la educación es uno de esos términos que se convierten en un término conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la educación, para tratar de adentrarnos lo más profundo a ella, no la vamos a definir, sino la vamos a estudiar. Y lo mismo sucede con el concepto pedagogía. Bueno, eh, Feuillade dice que entonces es importante que antes de adentrarnos al concepto, como ya lo había dicho, tratemos de comprender la naturaleza de este concepto. Y entonces no vamos a definir a la educación, sino vamos a tratar de hacer una serie de planteamientos y los planteamientos nos llevan a tener un pensamiento investigativo, a tener reflexión, a tener análisis y a ir adquiriendo ciertos recursos para adentrarnos al objeto de estudio. Aquí hay una cuestión bastante interesante. En 1997, Delors escribió un texto que se llama La educación encierra un tesoro. Voy a mencionar dos ideas de ese texto. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Entonces, ustedes podrán darse cuenta que Delors no está definiendo a la educación. Sin embargo, sí está haciendo un planteamiento bastante interesante que nos va a llevar a planteamientos secundarios y planteamientos terciarios. ¿Cuáles son estos desafíos del porvenir? Esta, este pensamiento fue escrito a finales del siglo pasado y que me parece bastante vigente, eh, teniendo en consideración que venían situaciones importantes que había que prevenir. Juan Carlos Tedesco lo llama en su texto Educar en la Sociedad del Conocimiento como la crisis de estructura. Tedesco dice que no estamos viviendo una crisis de coyuntura. Si fuera una crisis de coyuntura, entonces vemos el inicio de esa crisis, su desarrollo, pero también vemos el fin de esa crisis. Entonces, ¿qué tipo de crisis estamos viviendo? Estamos viviendo una crisis de estructura. Todo está en crisis. Entonces, las diferentes dimensiones de esta estructura se van a enfrentar a desafíos de los cuales
tal vez no dé tiempo comentarlos, grosso modo. Y Delors dice que entonces la educación es indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Aquí el planteamiento que podríamos hacer es cómo o a través de qué podemos progresar hacia los ideales de paz, libertad y de justicia social. Ese es un planteamiento. Y entonces, si hacemos un planteamiento y se conjuntan, se congregan especialistas en educación, pues van a tener diferentes visiones, ¿verdad que sí? Van a tener diferentes opiniones. Ya lo explicaba el pedagogo ruso Shusoldowski, que cuando se unen los especialistas para tratar de dar solución a algo, pues va a ser imposible porque es casi imposible, dice él, reducir una respuesta a un denominador común, ¿no? Entonces, la educación que no se está definiendo, sino más bien se le está dando una importancia, puede hacer que esas sociedades se puedan humanizar y progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Aquí hay otro gran problema. Y cuando hablo de problema, no digo que sea algo negativo, ¿no? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la libertad? ¿Y qué es la justicia social? Lo podemos esto abordar desde la moral, lo podemos abordar desde la ética y por supuesto que hay diferentes visiones de moral, por supuesto que hay diferentes visiones de, de la ética, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la educación puede ayudarnos como un instrumento para que progresemos hacia los ideales de paz, de libertad y de justicia social? Desde una visión política, podemos decir que el artículo tercero constitucional, en donde precisamente está la ideología o se le llama el artículo tercero como el artículo de la educación, vamos a, nos orienta para tener una visión eh, un poco más amplia y profunda de lo que se considera la importancia de la educación. A ver, aquí hay algunos comentarios. Bueno, solo son saludos. Ojalá vayan complejizando lo que estoy tratando de compartir. Y digo tratando porque de repente reflexionamos sobre estas ideas y parece ser que se complejiza más. Hay algo aquí interesante. Por ejemplo, Bernard Lonergan decía que educar es hacer operante una filosofía. Voy a hacer aquí el comentario, entonces, que si nuestra Carta Magna en su artículo tercero nos está diciendo, este es el fin de la educación o esa es la garantía de la educación, educarnos es cómo operamos eso. Y entonces a nivel nacional se crea un sistema que se llama el Sistema Educativo Nacional para tratar, y digo tratar porque hay intentos ahí importantes, de operar esa filosofía que está en el artículo tercero. Voy a poner solamente un ejemplo. Si dice que el Estado garantizará la educación de todo ciudadano, pues eso es algo bastante riguroso, porque entonces garantizará quiere decir que eh, los más de 100 millones de personas que existimos en México van a tener educación. Entonces, el aparato político, el aparato económico, va a garantizar no solamente en infraestructura y en recurso humano, que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos tengan acceso a la educación. Cabe mencionar que en el mismo artículo, en la reforma que hubo, la educación no inicia ahora con educación preescolar, sino propiamente con educación inicial. Entonces, esta educación inicial debería estar presente en todas las regiones de México, en todos los rincones de México.
Y hay esfuerzos importantes para hacerlo, por supuesto. Lo que estoy tratando de mencionar es la idea de Delors, ¿no? Es decir, ajá, lo importante no es en sí la ideología, que claro que es lo importante, sino ahora cómo operamos esa ideología, cómo la llevamos a cabo. Tendríamos entonces que estar pensando también en algunas soluciones o prevenciones para disminuir no solamente la deserción escolar, sino además el rezago académico. Aquí en UNAO, por ejemplo, aquí en UNAO constantemente reflexionamos en que a través del acto de educar existe la posibilidad de que de que el estudiante pueda descubrirse. Ahí viene otro planteamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a descubrir? ¿Qué es lo que puede descubrirse? Dice Luna Lunita, considero que sí, la educación es un camino para cambios sociales. Muy bien. Estaría interesante también discutir esos cambios, esas transformaciones sociales. Excelente. Seguimos. Si van dejando sus participaciones, me gustaría que estas ideas que ustedes van comentando las fuéramos abordando en participaciones posteriores, inclusive de una forma más interactiva, tal vez. Vamos a ver cómo sale el ejercicio. Este señor tiene más de 100 años. eh, en la introducción del libro, La cabeza bien puesta, dice algo que constantemente tratamos de reflexionar acá en el instituto, en las aulas. Fíjense, dice, pero la educación, dice Morán, puede ayudar a ser mejor y si no feliz, enseñarnos a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética de nuestras vidas. Nuevamente, Morán no define lo que es la educación, sino más bien en qué nos puede servir. Y eso que dice hacer mejor, nos preguntaríamos mejor qué o mejor en qué, porque posteriormente hace una crítica bastante severa a lo que él considera la hiperespecialización, ¿no? Pero vamos a decir que ser una mejor persona, pero ¿quién es una mejor persona? Es una persona que se descubre, que está en un proceso de introspección, que está en un proceso de autorrealización, que está en un proceso constante de crecimiento. Para eso nos puede ayudar la educación. Entonces, imagínense que en el aparato educativo, en las aulas de las escuelas, de los colegios, sea cual sea el nivel educativo, a mí no me gusta decirle desde una visión pedagógica a nivel educativo, me gusta llamarle escenario de aprendizaje. Sea cual sea el escenario de aprendizaje, existe la oportunidad de que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes se descubran, porque no podemos desarrollar algo que no hemos descubierto, ¿verdad? Entonces, la educación puede ayudarnos, dice Morán, a ser mejor. Y una persona que esté en un proceso de autorrealización constante, viendo la autorrealización no como la meta, sino como una cotidianidad, parte del día a día, va a ser una persona enfocada, va a ser una persona conectada, va a ser una persona que aunque tiene metas, aunque tiene proyectos, va a estar en el aquí y el ahora. Sin embargo, aquí hace una anotación Morán interesante que no hablemos ahorita, dice, de la felicidad, un concepto bastante complejo y que sí sería importante tocarlo en algún momento, si ustedes me lo permiten. Y esta educación, dice Morán, nos va a enseñar a asumir la parte prosaica y a vivir la parte poética
de la vida, la parte poética de nuestras vidas. Nuevamente, los planteamientos nos tendrían que ayudar a ir tratando de comprender el concepto. ¿Qué es la parte prosaica de la vida? ¿Qué es la parte prosaica de lo que nosotros vivimos en las realidades más cercanas y en las realidades no tan cercanas? Considero que esta parte prosaica es aquello que no podemos nosotros cambiar porque no está en nuestras facultades, pero no quiere decir que no luchemos contra eso, o que ese cambio, que esa transformación, al menos no va a ser a corto ni a mediano plazo, tal vez tarde un poco más, ¿no? Por más que yo me moleste por el pago de impuestos, pues los impuestos van a seguir existiendo. Si el carro de la basura no pasa porque hay desorganización en el servicio de limpieza, pues eso es algo muy interno. La condición de las calles, la seguridad o inseguridad de un lugar no depende propiamente del ciudadano promedio. Técnicamente eso depende del Estado. Aristóteles decía muy claramente en su Tratado de Política que él decía así, la política es la ciencia del Estado y la función del Estado, literalmente lo dice, es hacer feliz al hombre. ¿Cómo se hace feliz a esa sociedad? Pues a través de una estructura política, de una estructura económica, de una estructura social. Eso es función del Estado, eso es responsabilidad del Estado. Si las aulas son aulas dignas, donde el profesor o la profesora vaya y desarrolle sus pedagogías, es función del Estado, por supuesto. Si los hospitales están en buen estado, si están equipados, eso es función del Estado. No tendríamos nosotros por qué exigir carreteras en buen estado, eso es función del Estado. No tendremos por qué exigir buenos servicios o que en los servicios del municipio, del Estado, de la función pública sean honestos. Eso es función del Estado. Pero como no depende de nosotros, dice Morán, esa parte podemos asumirla. Reitero, no quiere decir que no luchemos, que no seamos parte de una resistencia inclusive, o de la resistencia, pero va a llevar tiempo. Cuando nosotros asumimos esa parte prosaica, dice Morán, vamos a empezar o vamos a vivir la parte poética de nuestras vidas. Y esa es la parte realmente interesante, esa es la parte realmente importante. Entonces nosotros como profesores, como profesoras, tenemos la oportunidad de que los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes, puedan descubrirse y en este descubrirse vivir la parte poética de su vida. En una cita más adelante voy a tratar de desglosarlo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué opinan? Gracias a los que se están conectando, las que se estén conectando, profesoras, profesores. En el instituto los apreciamos mucho. Hola Jesús, profesora Cintia, Jaira, Alfredo, Sofía, buenas noches. Hola, maestro Patti. Una Lunita, Alex Marín, bienvenido. ¿Qué opinan? ¿Se dan cuenta que no estamos definiendo a la educación, sino más bien estamos tratando de comprender qué es, cómo nos ayuda, cuál es su misión, cuál es su función, qué papel jugamos nosotros como profesores, como profesoras? Hay otro punto aquí interesante, que desde la educación, al ser una ciencia con un objeto de estudio bastante definido, al cual nos estamos tratando de adentrar, se, se abona o
se sustenta en otras ciencias, en otras dimensiones, como lo es la antropología filosófica. Si la educación tiene también por objeto el fenómeno humano, desde la antropología filosófica podríamos preguntarnos qué y quién es el ser humano, qué y quién es la persona, qué y quién es el hombre, ¿no? Ese planteamiento es importante porque cuando nosotros estudiamos el diseño curricular de una nación, en México, por ejemplo, se pregunta, ajá, ¿qué mexicano queremos formar? ¿O qué mexicano queremos que exista? ¿Qué ciudadanía queremos formar? Entonces son planteamientos que nos van a ir dando una orientación para que como profesores o profesoras nuestras pedagogías estén orientadas, ¿no? Las escuelas, los centros escolares tienen la posibilidad de ser lugares seguros. ¿Seguros para qué? Para el encuentro, para el reencuentro, para que los niños y las niñas se reconozcan, para el proceso de convivencia, de socialización. De hecho, las escuelas deberían ser los lugares más seguros. Dice, decía Pablo Latapí, que nosotros, dice, en momentos privilegiados, cuando dice nosotros, se refiere a los profesores, a las profesoras, somos invitados, dice, a entrar al alma del niño. Fíjense qué bonito. Y eso solo se puede hacer en un lugar seguro. La mayoría de nosotros, pues un servidor ya es en el cuarto piso, fuimos salvados por profesores, fuimos salvados por profesoras en diferentes escenarios. Recuerdo con mucho cariño a los profesores, por ejemplo, cuando yo cuando iba a la secundaria, este, pues había un ambiente de violencia donde empezaban a surgir las bandas de los cholos, los rockeros, los punquetos. Empezaba a haber un alcoholismo importante, la drogadicción. Y había profesores que al finalizar la clase, eran dos, tres de ellos, cuatro para ser exacto, el de inglés, todavía recuerdo su nombre, el profesor Erasmo, el profesor de biología, el profesor de educación física. Dije cuatro, ¿verdad? Se me está olvidando el otro, pero yo recuerdo que eran cuatro. Se quedaban y decían, vamos a jugar. Y jugábamos básquetbol, una hora y media, 2 horas. Y eso era importante porque hacían de la escuela no solamente un espacio seguro, un espacio recreativo, un espacio que ampliaba las posibilidades y que obstaculizaba de cierta forma a los adolescentes en ese momento interactuar con cosas que en algún momento les iba a hacer daño. Entonces, nuestro reconocimiento, nuestro cariño a los profesores, nuestro cariño a las profesoras que, que han hecho esos esfuerzos importantes. Ese que viene les va a gustar. Negrito Sánchez, buenas noches. Fíjense, dice Delors, la educación no la define, sino está diciendo cuál es su misión. Tiene la misión, dice Delors, de permitir a todos, o sea, los 8.000 millones de personas que estamos en el mundo, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación. Lo que implica que cada persona se responsabilice de sí mismo y que cada persona construya su proyecto de vida personal. Esta cita a mí me conmueve mucho, me confronta, me reta y en algunas ocasiones, por qué no decirlo, me entristece, me frustra porque qué complejo es para un profesor o una profesora que tiene 30 niños o 40 adolescentes en un aula de clases, decir, pero yo como educador tengo que fomentar que descubran sus talentos, que descubran sus capacidades de creación. Porque ustedes no sé si están de acuerdo con lo que voy a decir, pero antes de que estos talentos
y estas capacidades de creación se fructifiquen, tenemos que descubrirnos. O sea, los niños tienen que empezar a descubrirse, las niñas, los adolescentes, los jóvenes. Yo no puedo desarrollar un talento, una capacidad, si no la he descubierto. Y cuando se habla de este tipo de talentos, de este tipo de capacidades, nos referimos a los talentos y a las capacidades que son innatas, que son parte de la naturaleza del ser humano, que ya vienen de paquete. Si un niño y una niña en ese proceso de educar se descubre, entonces va a poder desarrollarse. Pero qué compromiso y qué exigencia ética, porque así lo quiero llamar, me voy a permitir llamarlo de esa forma, que nuestro entorno de aprendizaje permita que estos niños se descubran, permita que estos niños descubran su capacidad de creación. Y si esto sucede durante el trayecto por el sistema educativo nacional, entonces vamos a acompañar un proceso de formación que permita que las personas puedan hacerse responsables de sí mismos. Interesante, ¿no? Porque yo voy a ser responsable de qué y quién soy. Yo voy a ser responsable de mi crecimiento. Yo voy a ser responsable de configurar mis causas y vivir mis efectos. Y eso es interesante, porque implica todo un proceso de introspección. Y hasta este momento, profesoras, profesores, no estamos hablando de currículum, bueno, un poquito, tal vez el inicio, ¿no? Pero no estamos hablando de planes y programas de estudio, eso sí, no estamos hablando de contenidos, no estamos hablando de estrategia didáctica, de secuencia didáctica, de planeación didáctica, no estamos hablando de técnicas, de ajuste, no estamos hablando de nada de eso. Únicamente estamos hablando de intenciones, estamos hablando de orientaciones. Y esto puede ser un respiro y y una motivación para decir, pues por eso soy profe, ¿no? Porque a través de este ciclo escolar puedo generar un entorno de aprendizaje, puedo generar una configuración de convivencia en donde estos niños, estas niñas, esos adolescentes puedan irse descubriendo. Y si una persona se descubre, dice Erich Fromm, entonces poco a poco se va a ir acercando a lo que es su actividad auténtica. ¿Y cuál es la actividad auténtica? Pues lo que decidimos hacer con conciencia y que no nos pesa. A ver, ¿qué dice Leonie, la profesora? Dice, buenas noches, gracias por considerarme para esta actividad. Gracias a ti, profesora. Qué bonito lo que dice Ana Elena Rosado. Como docente podemos escribir grandes poemas en la vida de los estudiantes, inclusive que ellos acompañarlos en la escritura de sus propios poemas. Qué bonito, me gusta. Sigan escribiendo porque podemos ir fortaleciendo nuestra comunidad de aprendizaje. Como yo les decía hace un momento, estamos muy contentos porque el 9 de agosto vamos a dar inicio a la tercera generación de la licenciatura en pedagogía, una licenciatura bastante bonita, eh, bastante bien dirigida y pues bueno, estamos muy contentos. Es un plan de estudios en línea, dura 3 años y la verdad no están las estudiantes, pero estoy seguro que se están formando. Bastante, bastante bonito. Ok, seguimos. ¿Cuál es el fin entonces? ¿Cuál es el fin de que una persona se descubra y desarrolle sus talentos y su capacidad de creación? Que cada persona se vuelva autónoma, responsable de sí mismo. La finalidad, según Delors, es que construya su proyecto de vida, su proyecto personal.
Podríamos decir entonces que la educación nos encamina a construir nuestro proyecto de vida. Sí, la educación nos encamina a construir nuestro proyecto de vida. Por eso la importancia de tener un acompañamiento cercano con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Qué opinan? Complejo, ¿verdad? Qué complejo es ser profesor, complejo es ser profesora. De hecho, vamos a hablar de tres conceptos. Educación, que no vamos a concluir hoy, que ya voy a terminar el en vivo. El próximo en vivo vamos a hablar de pedagogía y voy a tratar de que haya un tercero para que hablemos de didáctica. Bien, vamos a ver. Bueno, esta cita ustedes la pueden encontrar en un texto que se titula La educación encierra un tesoro, que es un informe que da Jacques Delors a la UNESCO. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros nos adentremos a este concepto de educación? ¿Y quién lo puede hacer además? ¿Quién lo puede hacer? Esta cita, ustedes la pueden encontrar en un libro que ya no se edita, lastimosamente. El libro se titula ¿Quién es bueno para enseñar? Tal vez lo encuentren en la red. Lo escribe Roger Gilbert, haciendo un análisis de la visión de educar y del rol del profesor en Francia. Fíjense, antes de formar a un sujeto en la práctica pedagógica, dice Gilbert, es preciso preguntarse si es formable. Eso es complejo, ¿no? Porque aplicaría a todas las áreas del conocimiento. O sea, yo quiero ser contador, pero no quiere decir que sea formable en la contabilidad o médico, o en este caso profesor, ¿no? Profesora. No tiene que ver tanto con el querer ni con el deseo, sino más bien si vienen mis cualidades ser profesor o ser profesora, porque ustedes lo saben, los profesores y las profesoras de México afrontan situaciones complejas, afrontan situaciones, como lo dice Pablo Latapí, voy a permitir usar el concepto que él hace mención, afrontan miserias, afrontan eh, ciertas desventajas. Entonces, continúa diciendo, así como no todo espíritu está hecho de una tela cortada para ser un filósofo, del mismo modo se afirma que no toda personalidad está constituida por átomos que pueden integrarse en la pedagogía. Hay un relato en un texto que compila el doctor Gerardo Meneses, El nuevo amor pedagógico, y en ese relato, eh, a mí me encanta cómo lo dice el profesor, que se enfrenta como nuevo a la educación secundaria y ya no sabía qué hacer, y empieza a practicar la comprensión, la bondad, la cercanía, como muchas cosas que de repente pasamos por alto y que son importantes. Y él se da cuenta y escribe lo siguiente, dice, porque nosotros no escogemos a la pedagogía nos escoge a nosotros. Y continúa Gilbert diciendo, un profesor no es en principio un individuo instruido que desea enseñar. Pasamos 4 años en la licenciatura, los que estudian en la normal, los que estudian en la UPN, los que estudian en universidades particulares, en instituciones particulares. Claro que es un ser, hombre, mujer, puede ser capaz de enseñar, por supuesto, ¿no? Salen como especialistas en didáctica. A mí me encanta esa definición de Escudero, que la didáctica es la ciencia de la enseñanza y la ciencia del aprendizaje.
culto, por supuesto, salen con un bagaje académico, cultural bastante amplio, formados. Pero aquí viene lo interesante. Pero ante todo, psicológicamente apto. ¿Quién se da cuenta que es psicológicamente apto? Regresamos al punto anterior. Aquella persona que se descubre, nací para esto. Y en nuestras aulas, sin que suene exigencia, existe la posibilidad de que nuestros niños, de que nuestras niñas se descubran, los adolescentes, los jóvenes. ¿Y para qué está apta su psicología? Regresamos al punto entonces donde si yo soy psicológicamente apto, voy a adentrarme cada vez más profundo a este término conceptual que es la educación, que es la pedagogía, que inclusive es la didáctica. Si ustedes leen algunos autores como Pablo Latapí, como todas los textos que empiezan como Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Autonomía, de Paulo Freire, no definen a la educación, no definen a la pedagogía, pero sí hacen ejercicios interesantes por irse adentrando a estos conceptos, educación y pedagogía. ¿Vamos bien? ¿Cómo se sienten? Qué responsabilidad ser profesor o profesora, ¿verdad? Porque entonces nuestra visión del acto de educar, nuestra visión de la educación, es algo que no solamente tenemos que ir refrescando, sino tenemos que, y cuando utilizo el concepto tenemos, no me refiero a una exigencia moral, o sea, sino tenemos desde un compromiso genuino, un compromiso ético, la oportunidad de ir abonando, la oportunidad de ir refrescando, porque además este concepto de educación se va introduciendo a nuestra escala de valores. Y nuestra escala de valores está en constante movimiento, está en transformación, está en una evolución, y eso es lo que nos permite tener en nosotros una sanidad. Muy bien. Pues, si ustedes me lo permiten, me gustaría ir cerrando el día de hoy con esta idea de educación. Revisamos una idea de Delors, revisamos una idea, dos ideas de Delors, una idea de Morán, y esta parte que a mí me parece interesante. Déjenme terminar compartiendo otra diapositiva. eh, ¿Por qué es importante que las personas se descubran? Y es algo que está sucediendo actualmente. A ver, si una persona no se descubre, este texto lo pueden encontrar en el libro que se titula El amor a la vida de Erich Fromm. Fíjense lo que dice y tal vez en algún momento ustedes han sentido así. Yo, por supuesto, me he sentido así en algún momento. Cuando la persona no se descubre, va a ser una persona que se deprima. Dice, el hombre deprimido siente dentro de sí una especie de vacío, como si estuviera tullido, como si le faltara algo para la actividad, como si no pudiera moverse correctamente por carencia de algo que lo mueva. Lamentablemente, en, en nuestras sociedades, muchas personas, todos trabajamos por subsistencia, pero muchas personas solo trabajan por subsistencia, no hacen contacto con esa actividad, con esa labor, con ese trabajo. No se sienten valorados, no se sienten
no hay conexión. Y continúa diciendo Fromm, creo que el hombre, dice, solo es él mismo cuando se expresa. ¿Qué expresa? Cuando da salida a sus potencias innatas. Y esto se parece mucho a lo que escribe Delors, en que la persona tiene que descubrir sus talentos. Fromm utiliza el concepto potencias innatas. Ajá, yo tengo que dar salida a mis talentos. Tengo que dar salida, quiero dar salida a mis potencias innatas. Pero el hombre va a ser él, es decir, un hombre descubierto, una mujer descubierta, cuando conoce sus potencias y dice, para esto soy apto. Esto es lo que quiero hacer por un proceso educativo. Pero si la persona no da salida a sus potencias innatas, dice Fromm, cuando esto no ocurre, cuando solo posee y utiliza en lugar de ser, ¿qué es ese concepto de posee? Ahí estaríamos entrando a la idea de, del consumismo. Este mismo Fromm, la mayoría de los profesores, yo sé que han leído la obra de Summerhill, de Alexander Neil, pues Fromm le escribe el prólogo de Summerhill y él escribe en ese prólogo, dice, el ser humano, dice, el hombre, dice, es el eterno lactante, el que quiere más y mejores cosas. Entonces, no está mal querer más y mejores cosas. El problema es solo querer más y mejores cosas sin habernos descubierto, sin ser. Si no somos, si no somos y solamente decaemos, si solamente poseemos en lugar de ser, vamos a decaer y nos vamos a volver cosa. Kant ya lo había mencionado y dice que hay dos tipos de persona. Bueno, él no utiliza el concepto persona, hombre, pero es persona. Las personas que valen en sí y las personas que valen para satisfacer las necesidades de otros. Por eso esta sociedad del espectáculo, perdón, me estoy emocionando con ese concepto, este, esta comercialización nos dirige a eso y la educación tendría que contrarrestar y hacer que que las personas nos descubramos para que la vida no pierda sentido y no se transforme en sufrimiento. Desde el análisis existencial, no es que encontremos el sentido de las cosas, sino la idea es, perdón, el sentido de la vida, sino la idea es buscar el sentido de la vida, porque es una utopía. Y termina en este párrafo diciendo Fromm, el auténtico goce, o sea, donde realmente está el goce, no el placer, reside en la actividad auténtica. ¿Y cuál es la actividad auténtica? Lo que nosotros hacemos como parte de nuestro proyecto de vida personal. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién voy a estar? ¿Cuáles van a ser mis socios? ¿Cuáles van a ser mis hobbies? ¿Sí me explico? Eso es la educación. Eso es la misión de la educación, dice Delors. Emanuel Ruiz pregunta, hola Emanuel, ¿cómo se llama el libro de Eric Fromm? Se llama El amor a la vida. Y esto, maestros, esta visión, yo no estoy diciendo que ustedes tengan esto, ustedes pueden tener las propias, sus propios referentes. Y muchas ideas están siempre en los modelos educativos, el modelo anterior de aprendizaje es clave, el modelo de la nueva escuela mexicana. Ahí hay ideas importantes, ahí hay ideas interesantes, porque esas ideas van a ser las que van a orientar nuestras pedagogías, las que van a orientar nuestra práctica pedagógica, nuestro ejercicio docente. Por eso
Por eso, el término educación se convierte en un término conceptual, porque no lo definimos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo estudiamos. Y la idea es cada vez estudiarlo de una manera mucho más profunda. ¿Cómo ven? ¿Seguimos reflexionando más adelante? ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron? Van a ser espacios breves para que no nos cansemos, pero muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este en vivo, en este primer en vivo sobre el tema de educación y pedagogía que iremos aterrizando. Que tengan una gran noche. Recuerden que las puertas del instituto están abiertas. Vamos a empezar un diplomado maravilloso el 12 de abril. Si me haces el favor, Luis, de comentarlo en el chat, cómo se va a llamar el diplomado. Estoy seguro que algunas profesoras, profesores van a estar interesados en participar. Y si me hacen el favor, si nos pueden colaborar en difundir la licenciatura en pedagogía, se los voy a agradecer. La licenciatura en pedagogía es un programa que nosotros apreciamos mucho, como todos nuestros programas, pero es una oportunidad para que quien quiera formarse en esta hermosa ciencia que es la pedagogía, porque en UNAO vamos a hacer pedagogía, puedan formarse con acompañamiento cercano, con tutores, con tutoras que también son aficionados a la pedagogía como nosotros. Un fuerte abrazo, Ana Elena, fuerte abrazo. Estoy casi seguro que eres Ayuso. Mi profesora Cera, enamorándonos de la enseñanza, por supuesto. Escribí que quien hace pedagogía es porque, a ver, ¿cómo lo escribí? Pensando precisamente en el en vivo de hoy. Este, hacer pedagogía es tener la esperanza en que podemos configurar sociedades más justas. Hacer pedagogía es creer en la vida. Muy bien. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Todas, a todos. Kelly Cisneros, muchas gracias por estar. Nos vemos, si me lo permiten, en 15 días. A mí me gustaría cada semana, pero de repente no nos da como el tiempo. Pero vamos a tratar de irlo haciendo cada mes, cada 3 semanas. Van a haber invitados, como siempre. Y lo importante de reflexionar en por qué y para qué hago esto. Ya me acordé, para que los niños se descubran, ¿no? Para que los niños se vuelvan autónomos, para que los niños construyan cuando llegue el momento su proyecto de vida, estén bien orientados. No me canso de decir esto que le preguntaron a Edgar Morán. ¿Podemos salvar entonces a la humanidad? ¿Se puede salvar la humanidad? Sí, dijo él. ¿Cómo? Que cada persona se autorrealice. Tengan una maravillosa noche. Nuestro reconocimiento con ustedes. Nuestro reconocimiento y afecto con ustedes.